Muy bien, la palabra del Señor, Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias nuevamente porque estoy aquí detrás de este púlpito, que siendo indigno y merecedor me permites nuevamente servirte. Y Señor mío, que sea tu Santo Espíritu quien nos dé la capacidad de poder maravillarnos de las riquezas, profundidades y maravillas de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos dé la capacidad de poder entender, discernir y aún retener nuestra mente y corazón este mensaje. Gracias te damos, Padre mío, en Cristo Jesús. Amén. Bien, el mensaje de la semana pasada que vimos fue ¿acaso murió Cristo por todos? Y fue la primera parte que vimos la semana pasada. Para tener una pequeña retroalimentación de lo que en la semana pasada hablamos acerca de que las tres personas de la deidad o de la divinidad están participando o participan dentro de la salvación. Vimos acerca del Padre que también participa en la salvación, del Hijo principalmente porque es el del que más se habla, y también del Espíritu Santo. Vimos acerca de las tres personas. Y ahora vamos a enfocarnos principalmente en este momento con respecto a la muerte de Cristo Jesús. Voy a estar repitiendo los versículos de forma lenta y despacio para que usted lo anote, mi hermano. Evitemos estar preguntando al lado, ¿qué fue lo que dijo el hermano? Porque luego cuando usted pregunta al lado y diga algo importante, luego hace preguntas que luego ya se hizo el comentario y pues no logramos el objetivo. Y también, si estoy mencionando las cosas que están acá y si va a comentar algo que sea algo diferente de lo que se ha dicho y no repetir lo mismo que ya se mencionó. Son dos cosas. Y tercero, evite estar enfocado en su Biblia. Se hace la cita, perfecto, pero póngame atención, mi hermano. Es muy importante este tema. Yo no tengo prisa, honestamente, como otros predicadores que quieren terminar rápido un libro. No tengo prisa. Yo puedo tardar hasta, si quiero, hasta 5 partes con esto. Pero el objetivo y el propósito es que se entienda este mensaje de tal manera que usted vaya y diga, ahora lo entiendo mejor. Continuamos entonces. Vamos a hablar acerca del sacrificio y la intercesión de Cristo Jesús. Es importante notar, mi hermano, que en las Escrituras el sacrificio de Cristo y su intercesión están vinculadas. Por ejemplo, vamos a Isaías 53:11. Isaías capítulo 53, versículo 11. Isaías 53:11. Repito la cita de nuevo, Isaías 53:11. La palabra del Señor dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, Cristo justifica a aquellos cuyas iniquidades Él llevará o Él llevó. Y aquí lo vemos claramente que no dice todos, dice muchos. Hay una gran diferencia en decir todos y decir muchos. Como por ejemplo, cuando son miércoles de oración, vienen muchos de aquí. Pero cuando son fiestas, vienen todos de aquí. Eso es bien chistoso. Sí, si le quedó el saco, mi hermano, póngaselo así despacito. Ok, por lo tanto, aquí en este versículo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. De estos muchos va a llevar sus pecados. Ahora, en el versículo 12 dice aquí, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si alguien puede bajar un poquito, Omar, a la audio, por favor. Escucho mucha ganancia.
Gracias. En esta parte vemos que Cristo intercede por aquellos cuyos pecados Él llevó. Mientras que en el versículo anterior vemos las iniquidades que Él llevó, en este versículo vemos los pecados que Él llevó. Vamos a Romanos 4:25, acompáñenme. Romanos 4:25, por favor. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, Cristo fue resucitado de entre los muertos para justificar a aquellos por quienes Él murió, que se menciona en Isaías que son estos muchos de sus iniquidades y de sus pecados. Por lo tanto, repito, Cristo fue resucitado de entre los muertos para justificar a aquellos por quienes Él murió. Vamos en ese mismo libro, capítulo 8, por favor, acompañen. Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34. Repito, Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34 dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, Cristo murió por los elegidos, por los escogidos de Dios, y ahora Cristo intercede únicamente por estos elegidos y escogidos por el cual Él murió. No dice todos, no dice toda la humanidad, dice los escogidos de Dios. Sacrificar e interceder son dos deberes de un sacerdote. Escuche bien: sacrificar, presentar un sacrificio, e interceder, es decir, pedir a favor de alguien o pedir por el favor de alguien, son dos deberes de un sacerdote. Si el sacerdote fracasa en algunos de estos deberes, entonces este falla en su deber como sacerdote a favor de su pueblo. Jesucristo es mencionado tanto como nuestra propiciación, es decir, sacrificio, y como nuestro abogado, es decir, nuestro intercesor o representante legal, o cualquier representante que esté delante de Dios. Vamos a ver qué dice 1 de Juan 2:1-2. Acompañen. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Repito, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A su debido tiempo voy a explicar qué significa la palabra mundo. O sea que si al final de la predicación usted me quiere preguntar, pero dice el mundo, mi hermano, mi hermana, tranquilícese. Vamos a avanzar despacio. A su debido tiempo voy a explicar qué significa la palabra mundo en este versículo. A su debido tiempo voy a explicar qué significa la palabra todo o todos, de acuerdo al contexto, de acuerdo al versículo. A su debido tiempo. No querramos correr. Vamos avanzando. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús es nuestra propiciación. Para aquellas personas que se pregunten, ¿qué es la propiciación? Es apaciguar. Es un sacrificio que apacigua o calma la ira de Dios. De todas las cosas que nuestro Señor Jesús padeció y que Él sufrió, nosotros vamos a padecer muy similar a Jesucristo por cuanto nosotros somos sus seguidores, excepto una cosa: la ira de Dios. Nosotros nunca, los que son verdaderamente salvos,
estos nunca, jamás en sus vidas van a sufrir la ira de Dios porque Cristo ya lo tomó en nuestro lugar. Por eso Él es nuestra propiciación, porque Él es el sacrificio que apacigua o calma o satisface la ira de Dios. Cosa que ni usted ni yo podremos lograr en ningún momento jamás. Jamás. Y ahora, por ser nuestra propiciación, ahora también intercede por nosotros. ¡Qué preciosidad! Dado que Cristo es un sacerdote fiel, la palabra fiel es muy interesante, mi hermano. La palabra fiel en su etimología griega es una persona que es digna de confianza, una persona que cumple sus compromisos y una persona que es constante. Cada vez que decimos que Dios es fiel, usted quizás no lo esté comprendiendo en ese momento, pero cuando decimos que Dios es fiel, no nos referimos a que Dios sea una persona no leal a nosotros. Mucha gente lo usa en ese término, pero es incorrecto. La definición correcta es que Él cumple sus compromisos. Él cumple ese pacto que tiene con nosotros, con la iglesia, en esta dispensación. Y lo chistoso es que con mucha gente dice que Dios es injusto o que Dios es infiel. Créeme, mi hermano, que Dios no es injusto. Y si queremos decir que realmente es injusto, lo aterrizaríamos con respecto a la salvación, porque Dios realmente no debería salvarnos. Pero Dios, porque quiso de su misericordia, nos salva. Si las oraciones de Cristo siempre son escuchadas por el Padre, Él, Cristo, no puede estar intercediendo por todos los hombres, porque no todos los hombres son salvos y no todos los hombres serán salvos. Cristo solamente intercede por los suyos, por los que Él murió, por los que Él pagó. Vamos a poner un ejemplo. No estoy diciendo que sea así, repito, es un ejemplo. Supongamos que Chava no es cristiano, nada más está acá de infiltrar. Supongamos, es una espía del diablo, no digan. Supongamos que llega ese momento de arrebatamiento y todos se van y Chava se queda acá y voltea a ver y dice, caray, pues ¿dónde fueron todos? Mi fiesta sorpresa, va a decir Chava. Pero no es su fiesta sorpresa a pesar de que es septiembre. Sí, pues no saben de cumpleaños en septiembre. Entonces, entendamos esto. Cristo Jesús estuvo intercediendo por nosotros menos por Chava. Ahora, si continúa Chava en la tribulación y en ese tiempo es salvo, gloria a Dios. Y por lo tanto, Cristo Jesús estuvo intercediendo por él porque verdaderamente era un escogido de Dios que a su debido tiempo él fue salvo. Es decir, fue manifiesto que era escogido de Dios en el tiempo que Dios preordenó, en el tiempo ordenado. Yo sé que es una trabalenguas, pero a su debido tiempo lo voy a explicar también. Eso es hermoso. Cristo Jesús no intercede por alguien que no es de Él. Cristo Jesús no va a escuchar a alguien que no pertenece a Él. Solamente Dios escucha a aquellos que son de Él, por aquellos que Él escogió y por aquellos que Él murió y pagó. Espero, mi hermano, que no esté sintiendo enojo o ira, diciendo, ¿y qué de los demás? ¿Y mi familia? Eso después lo vamos a hablar. Por lo pronto, enfóquese en esto que acabo de mencionar. No existe, escuche bien, mi hermano, no existe seguridad de salvación para nosotros si separamos la muerte de Cristo de su intercesión. ¿De qué serviría decir que Cristo murió por mí en el pasado, pero no intercede por mí en el presente? Escuche de nuevo la pregunta. ¿De qué serviría decir que Cristo murió por mí en el pasado si no está intercediendo por mí en el presente, en el hoy? ¿De qué me sirve? Somos salvos, libres, librados
de la condenación del pecado solamente si Cristo nos ha justificado. Pero si Cristo no intercede por mí, es porque Cristo no me ha justificado y por ende Cristo no murió por mí. Queda claro que la intercesión de Cristo es únicamente por las personas por quienes Él murió. Por lo tanto, Cristo no murió por todos. Cristo no murió por cada uno de los hombres del mundo entero, de las edades de inicio a fin. Murió por unos cuantos. De hecho, en nuestra cita bíblica, en nuestra base, que es Marcos 10:45, dice de muchos. Vamos a librar. Ok, ya hablamos con respecto al sacrificio e intercesión, que son dos funciones que tiene un sacerdote. Vamos a hablar ahora con respecto a los propósitos y beneficios de su muerte. Podemos decir que hay dos propósitos generales en la muerte de Cristo. Uno primario y uno secundario. El propósito primario de la muerte de Cristo es de glorificar al Padre. Escuchen, el propósito primario, principal de la muerte de Cristo es glorificar al Padre. En todas las cosas que Dios hace, su primer propósito es mostrar su propia gloria y glorificarse a sí mismo, la autoexaltación de Dios. Todo lo que Dios hace, diga, ordene, determina, es para su gloria, de primera instancia. No lo hace por ti y no lo hace por mí, lo hace por Él mismo. Como por ejemplo, cuando estuve enfermo Ezequías, él decía: Señor, sáname, he hecho esto por ti, toma en cuenta mis obras, mis hechos. Y Dios le dice a Isaías: regresa con Ezequías y dile que yo lo voy a sanar no por lo que él hizo, no por lo que él hace, ni porque me sea realmente fiel. Lo voy a sanar porque yo quiero, dice Dios. Entonces no es lo que tú hagas, no depende de lo que tú hagas, no depende de lo que piensas, de lo que opines, no depende nada de ti, depende totalmente de Dios. Y si no te parece eso, mi hermano, la puerta está abierta, pero la palabra de Dios es clara. No depende de ti, depende de Dios. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1. Acompáñame, hermano. Efesios capítulo 1, versículos 11 al 12. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Repito una vez más. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12 dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Vamos a Filipenses, acompáñenme. Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Repito, Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Ese es el propósito primario de la muerte de Cristo. Interesante. Ahora, su propósito secundario de la muerte de Cristo, ahora sí, de salvar a los hombres de sus pecados y llevarlos a Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 2, versículo 10. Acompáñame. Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Hebreos, capítulo 2, versículo 10 dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, hablando de Dios,
que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En la semana pasada hablamos con respecto a este versículo de que estos hijos son los que Dios el Padre le da al Hijo para que el Hijo muera por estos hijos que el Padre escogió antes de que el mundo fuese hecho, y que el Hijo participó de carne y sangre por cuanto estos hijos que el Padre escogió tienen carne y sangre. De eso hablamos la semana pasada. Y este Hijo vino con ese propósito de salvarlos y llevarlos a la gloria, de llevarlos a su presencia, de llevarlos a la presencia de Dios, y que contemplen y se maravillen de la gloria de Dios por toda la eternidad. Impresionante. Antes de seguir avanzando, es importante recordar algo que es importante, algo que es menester que usted se quede grabado en su cabeza. Con respecto a la salvación de Dios, Dios no estaba obligándonos a salvarnos. Repito, Dios no estaba obligado a salvarnos. No porque sea su creación significa que está obligado a salvarte o darte. En ninguna parte de la Biblia se estipula que lo que Dios hace o crea o lo que sea, tiene que hacer algo. No lo dice. Él lo hace porque Él quiere. De su voluntad, porque Él quiere. Ay, creía Chava, y como Chava está feo, tengo que hacer algo por él para que él esté guapo. No va a hacer algo así Dios. Ay, Víctor no tiene dinero, tengo que hacer algo para que Víctor tenga dinero. Tampoco. Lo interesante es esto. Pese a que todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Con respecto a los pactos que Dios hace con el hombre, es Dios que toma la iniciativa. Y es el hombre que responde sí o no. Pero es Dios quien toma la iniciativa. No es el hombre que dice, Dios, hago un pacto contigo. No, es Dios quien viene y dice, haré un pacto contigo. Y no te queda de otra más que decir, está bien, porque tú eres Dios. Yo acepto. En nuestro caso, que somos dentro del nuevo pacto para la iglesia, sí, porque también recuerden que hay nuevo pacto para Israel, somos del nuevo pacto para la iglesia. Ahí Dios estipula compromisos, promesas, que Él dice, yo voy a sustentarte, voy a sostenerte. Tenemos promesas positivas y negativas, promesas del pasado porque se han cumplido, promesas del presente que se cumplen hoy en día y promesas del futuro que se van a cumplir en algún momento. Pero a pesar de que Dios no está obligado a hacerlo, Él se compromete consigo mismo y con nosotros, con este pacto, para cumplir con estas estipulaciones. Eso es lo interesante. Es decir, Dios no está obligado a hacerlo, pero lo hizo. Muy interesante. No puedo entender por qué Él lo hace así, no lo puedo entender. Simplemente me acato a lo que dice su palabra, de que Él lo quiso así porque Él quiso, y ya. Y le obedezco y le creo y confío en que lo que Él dice lo hará. Y punto. Porque si lo que ella hizo está hecho y podemos verlo desde una retrospectiva, ciertamente podemos ver lo que sigue por delante. Dios no estaba obligado a salvarnos. Y si usted no está conforme con ello, mi hermano, búsquele por donde le busque, pero en ninguna parte busca en la Biblia que diga que Dios estaba obligado a salvarnos. Siempre se recalca que de su misericordia, siempre. Y si usted no entiende qué significa la palabra misericordia, le invito a que agarre un diccionario y que lo lea. Él quiso salvarnos por su pura misericordia y por su gracia. Veamos qué dice Efesios. Acompáñenme, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Repito la cita bíblica. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. La palabra del Señor dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. ¿Por qué Él quiso? Sencillo. Te escogió antes de todo esto porque Él quiso. No porque fueras bonito, no porque fueras alto, no porque fueras con mucho dinero, o muy talentoso, o muy inteligente, o muy sabio. A decir verdad, se dice, no recuerdo qué cita bíblica, lo perdí, que dice que Dios escogió lo más vil, de lo peor. O sea que en pocas palabras, nosotros somos lo peor. De lo peor escogió. Te escogió a ti que eres de lo peor. A ti que eres inútil y que no sirves. Te escogió a ti. ¡Qué privilegio! 1 Corintios 27 al 31. Gracias. 1 Corintios 1, 27 al 31. Perfecto, gracias a Dios. Gracias. Qué privilegio que el Señor te haya escogido sin merecerlo, por su pura misericordia. Y no solamente eso, sino que te salvó por su pura gracia. Porque ni aún así está obligado a escogerte, ni aún está obligado a salvarte. Eso es un peso enorme que cargamos todos los días, que debemos de cargar todos los días. Veamos qué dice Romanos, acompáñenme por favor. Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículos 14 al 18. Repito la cita bíblica. Romanos, capítulo 9, versículos 14 al 18. La palabra del Señor dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Y aunque usted no lo crea, Dios también endurece corazones. ¿Por qué? Porque Él quiere. Sencillo. No le busque 3 patas a un gallo porque nada más tiene 2 patas a un gallo. Porque Él quiere, porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Si Dios no tiene control de todo, entonces Dios no es Dios. Y entonces Dios no es soberano. Si el hombre tiene participación en algo, entonces Dios no es completamente soberano ni tiene control de todo. Sencillo. Simple lógica. Pero claro, como seres humanos no nos gusta que nos gobierne. No nos gusta que alguien diga, tengo control de ti. El hombre siempre se la pasa en oposición a Dios porque el hombre quiere no estar sujeto a lo que Dios dictamina. Y el hombre se la pasa siempre en rebeldía diciendo, ¿tú quién eres para decirme? Déjame. Si yo quiero ir a la derecha, ¿por qué quieres que vaya a la izquierda? Porque Dios dice, ve acá a la izquierda. A propósito, ¿sabía usted que hay cosas que Dios no puede hacer? Y no es una blasfemia lo que estoy diciendo. Escuche con atención. Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿A qué se refiere con eso? Ponga atención. No es una blasfemia que estoy diciendo. Si se va a persignar, que sea afuera. Aquí no. Aquí es hogar cristiano. Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Qué significa? Quizás esto para algunos sea una ofensa, pero ciertamente hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede dejar ni permitir que su justicia quede impune. Escuche bien, Dios no puede dejar ni permitir que su justicia quede impune.
por cuanto Dios es fiel y justo, debe cumplir con su justicia, porque en su compromiso consigo mismo es juzgar el pecado. Por eso fue necesario la muerte vicaria o sustitutoria de Cristo, para que su justicia de Dios Padre fuese satisfecha y su ira apaciguada. Dios tampoco puede salvarnos. Escuche, Dios no puede salvarte si primeramente no pagas tu deuda por tu pecado. Así lo dice la Escritura. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero aunque tú mueras por ti mismo para pagar tu deuda, tú no tienes el poder para recuperar la vida que tú diste. Por eso Jesús dice: yo pongo mi vida, la doy y la tomo porque tengo el poder. Pero el hombre mortal, creación de Dios, no tiene poder, no tiene ese derecho, no tiene ese privilegio de tomar la vida, de darla y como sea. Porque el hombre muere una vez y ya. Pero Cristo muere y resucita. Porque Él tiene poder para tomar la vida. Porque Él es el autor de la vida. Como el pago de pecado es la muerte, Cristo murió. Por lo tanto, el pago ha sido cumplido. La Biblia, Dios demanda: tienes que morir para pagar tu deuda por tu pecado. Y Cristo muere. Y diríamos: perfecto, ya está, ya pagó. No, es una paga temporal. Porque en tu naturaleza, en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que heredamos de Adán, continuamos pecando. Y es un ciclo sin fin temporal, a menos que Dios te lleve ante su presencia. Por lo tanto, era necesario que Cristo no se quedara en la tumba, sino que resucitara. Y como Él resucitó, ya no existe deuda alguna que demande otro pago, porque Cristo lo cumplió. Por esa razón, los sacrificios del Antiguo Testamento eran insuficientes, porque solamente morían y ya. Ninguna vaca, ningún becerro, ningún chivo, ningún animal tenía el poder para resucitar, para garantizarte que tu pecado había sido saldado por siempre. Solamente era una cubierta de sangre que se ponía sobre ti para evitar que la ira del Padre cayera sobre ti. Pero ahora, con esto que Cristo hizo, no solamente pagó tu deuda, sino que resucitó para que esa deuda no la tengas nunca más. Y si eso no lo puedes entender, mi hermano, no te puedes maravillar. Yo no sé qué más esperas, pero esto es hermoso. Por eso era necesario que Cristo tuviera cuerpo y sangre. Como mencioné la semana pasada, para mí hay mucha gente que dice: no, es que lo importante es la sangre de Cristo. ¿Ok? Hay otros que dicen: no, es que para mí lo importante es el cuerpo de Cristo, porque contiene la sangre. ¿Ok? Para mí los dos son importantes, cuerpo y sangre. Por eso están presentados en la cena del Señor, porque con el cuerpo fue que tomó nuestro lugar, y con su sangre fue que pagó nuestra deuda, nos compró, nos cubrió con su sangre. Y somos cubiertos por su sangre hasta el día que nos llame. Ya que sabemos que el propósito secundario de la muerte de Cristo es de salvar a los hombres de sus pecados y llevarlos a la presencia de Dios, vamos a analizar algunos versículos bíblicos que hablen de ese hecho. Esos son algunos propósitos. No puse muchos, puse nada más algunos, porque si pusiera un montón no terminaríamos. Lucas 19:10. Repito, Lucas 19, versículo 10. Lucas, el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10 dice:
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está claro, escuche bien, está claro que Dios se propuso a salvar a los pecadores por medio de la muerte de Cristo. A menos que no se haya encontrado lo que se había perdido, entonces Dios ha fracasado en su propósito. Pero Él no fracasó. Él vino, los encontró y murió por ellos. Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Repito, Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En contexto, los que son librados son los hijos que el Padre le había dado al Hijo para que el Hijo muriese por estos hijos. No son los hijos de Cristo, son los hijos del Padre que el Padre le da al Hijo para que el Hijo muera por estos hijos. Por eso más adelante se menciona en ese mismo libro que también Cristo es nuestro hermano mayor. Pero obviamente no vamos a decirle: hey bro, what's up? What's going on? ¿Qué pasa? No, tampoco. A pesar de que es cierto, Cristo es nuestro hermano, es nuestro Señor y también nuestro amigo, pero más que eso es Dios. Y no olvides eso. No vas a llegar al cielo y decirle: ¿qué onda, mi Jesús? ¿Cómo estás? ¿Intercediendo por los demás? Ah, chido. No, no vas a hacer eso. Créeme. Vas a ir con un temor como nunca en tu vida lo habías experimentado. Porque vas a estar delante de la presencia de tu Creador y tu Señor y Salvador. Y ni vas a querer mirar qué está pasando en la tierra. Vas a querer contemplarlo, maravillarlo y estar ante su presencia y decir: aquí quiero estar siempre. No me importa nada más que estar ante Él, ante sus pies. Escuche bien, hermano. En este versículo que leímos, no todos son librados del diablo y de la muerte. Solamente aquellos por quienes Cristo murió. Acompáñame, Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27. Repito una vez más. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo murió para purificar, santificar y glorificar a su iglesia. Qué hermoso. Nosotros, que somos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Espero que seamos todos. Y si alguien se queda, Dios le bendiga. Aún tiene chance. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Repito, Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Una vez más, Gálatas, capítulo 1, versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Aquí vemos nuevamente que el propósito de la muerte de Jesús fue para librarnos de la condenación del pecado y del poder del pecado.
Otro versículo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Repito. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, es decir, justificados. El propósito de la muerte de Cristo fue hacer a los pecadores estos justos, declarados justos en Cristo Jesús. De todos estos versículos está claro, mi hermano, que la muerte de Cristo tenía la intención de salvar, librar, santificar y hacer y declarar justos a aquellos por quienes Él murió. ¿Qué acaso no todos los hombres son salvos, librados, santificados y hechos justos? Claro que no. No todos son salvos, no todos son librados, no todos son santificados, no todos son hechos o declarados justos. Y si decimos que es así, entonces, ¿acaso Cristo fracasó en su misión? ¿Fracasó Cristo acaso en cumplir con su misión si decimos que todos son por los que Cristo murió? Murió por ti, murió por ti, murió por ti, murió por ti. Oye, ¿cómo tú lo sabes que Él murió por él o por ella? ¿Cómo tú lo puedes saber? Somos humanos, no tenemos la certeza de saber. Con respecto a beneficios, solamente voy a citar los versículos y voy a explicar qué significa. Si lo quiere anotar, anótalo para continuar. Hebreos capítulo 9, del versículo 11 al 14. Repito, Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14. En estos versículos, Hebreos 9, 11 al 14, se mencionan dos beneficios de la muerte de Cristo: la eterna redención y la limpieza de la conciencia. Ya no está eso de que tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Es: Cristo murió por mí, gloria a Dios. Ya tengo paz para con Dios. Tengo paz delante de Dios y tengo paz con Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Repito, Hebreos capítulo 1, versículo 3. En esta cita de Hebreos capítulo 1, versículo 3, se menciona que Cristo nos purificó. El anterior es: nos dio eterna redención y limpió nuestra conciencia. Aquí nos purifica. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. En esta cita de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, se menciona que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él cargó con esos pecados. Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 22. Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 22. En esta cita bíblica de Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 22, se menciona que Cristo nos ha reconciliado con Dios el Padre. Uno más. Juan, capítulo 10, versículo 28. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. En esta cita de Juan, capítulo 10, versículo 28, se menciona que Cristo nos concede vida eterna. Si la muerte de Cristo obtiene redención, purificación, reconciliación, vida eterna, etc., entonces Cristo debió haber muerto solo por aquellos que obtienen estas cosas. Aquellos que no obtienen estas cosas es porque nunca fueron escogidos, nunca fueron elegidos y Cristo no murió por ellos. Solamente por quienes Cristo murió son los que obtienen y obtendrán, porque aún no ha sido manifiesto los demás elegidos de la iglesia, la redención, purificación, reconciliación, vida eterna, santificación, etc. Queda claro que no todos los hombres tienen estas cosas. No pudo haber sido el propósito de la muerte de Cristo el salvar a todos los hombres.
Cristo no murió por todos los seres humanos. A propósito, hay algunos textos que describen a algunas personas de que Cristo murió pues por todos. Pero, mi hermano, en muchos pasajes se menciona a muchos, nunca se menciona a todos. Y si acaso se menciona a todos, hay que entender a qué se refiere con estos todos. Por ejemplo, un pequeño spoiler o adelanto. Todo mundo sabe, escuche bien, todo mundo sabe que Chava Lara está enamorando a una señorita. Escuche bien, todo mundo sabe que Chava está enamorando a una señorita. ¿Acaso todo el mundo sabe que Chava lo está haciendo? ¡Claro que no! Por eso es importante, menester, entender que la palabra todo o todos o mundo no implica todos. Es entender el contexto a qué se refiere con todo o todos o mundo. Yo solamente di un adelanto, luego vamos a analizar algunos versículos. Estos muchos del que se habla en la Biblia, es muy interesante los otros nombres que tienen. Estos muchos que la Biblia menciona tienen nombres como las ovejas de Cristo. Escuche bien, estos muchos tienen otros nombres como las ovejas de Cristo. Eso lo puede ver en Juan 10:27. Repito para quienes están apuntando. Juan 10:27. Juan capítulo 10, versículo 27, ahí se menciona las ovejas de Cristo. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 16 se dice las otras ovejas de Cristo. O sea, Cristo tiene ovejas y tiene otras ovejas. ¿Y quiénes son esas otras ovejas? Se van a preguntar. A su debido tiempo lo voy a explicar. Pero tenemos las ovejas, las otras ovejas. Tenemos también otros nombres como los hijos de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. También está en Juan capítulo 11, versículo 52. Repito, también está en Juan capítulo 11, versículo 52. También se encuentra en Hebreos 2:10, que ya leímos bastantes veces. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Otro nombre que tiene es los hijos que le fueron dados por el Padre. Los hijos que le fueron dados por el Padre. Se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 11. Repito, Juan capítulo 17, versículo 11. Otra cita que se encuentra es en Hebreos 2:13. Repito, Hebreos capítulo 2, versículo 13. Otro nombre, los elegidos o escogidos. Ese me encanta. Uy, escogidos. Uy, predestinación. Uy, císcate. Los elegidos o escogidos. Eso lo puede encontrar en Romanos capítulo 8, versículos 29. Repito la cita bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 29 y también versículos del 30 al 33. Digo, versículos 30 al 33. Otro nombre que tiene es su pueblo al cual antes conoció. Su pueblo al cual antes conoció. Eso lo pueden ver en Romanos 11:2. Repito, Romanos capítulo 11, versículo 2. Romanos capítulo 11, versículo 2. Otro nombre, su iglesia. La iglesia. Hechos 20:28. Y hay un montón más. Por decir uno. Hechos 20:28. Como igual leímos en Pedro. Hechos 20:28. Otro nombre, los cuyos pecados él llevó. Los cuyos pecados él llevó. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Repito, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Algo interesante con respecto a estos nombres
el término elegido o escogido es el término general para referirse a aquellos por quienes Cristo murió. Dentro de este grupo de elegidos tenemos 4 tipos de rediles que se subdividen en 3 razas. Lo voy a explicar. Tenemos 4 tipos de rediles o 4 tipos de escogidos de acuerdo a periodos de tiempo, pero que se subdividen en 3 razas. Explico. El redil número 1, ahí les va. El redil número 1, los elegidos antes del tiempo de Israel. Los elegidos antes del tiempo de Israel. Y como es antes del tiempo de Israel, todos son gentiles. Repito, redil número 1, los elegidos antes del tiempo de Israel. Y como es antes de Israel, todos son elegidos. Gentiles. Todos son gentiles. ¿Qué dije? Eso. Igual. Todos son gentiles. Todos son gentiles. Los escogidos del tiempo, justamente. Por eso me maravillo cuando dice Pablo, hey, ustedes que se andan con orgullo diciendo que somos judíos y que la salvación es de los judíos. Óyeme, Abraham, el patriarca, el que fundó la nación, era gentil. Está impresionante eso. Ok, redil número 2. Los elegidos durante el tiempo de Israel. Los elegidos durante el tiempo de Israel. Y tenemos tanto israelitas como gentiles. Gentiles como por ejemplo, ¿cómo se llama el que se sumergió en el mar de Naamán? Ese. Está Ruth también, la moabita. Está la bisabuela de David, ¿cómo se llama? La prostituta, Rahab. Tenemos varios gentiles allá que son salvos y son elegidos de Dios. Redil número 3, los elegidos durante el tiempo de la iglesia. Que en este caso, nosotros. Ya mencioné las 3 razas. Las 3 razas son israelitas, gentiles e iglesia. Esas son las 3 razas. Judíos, gentiles e iglesia. Cuarto redil, los elegidos durante el tiempo de la tribulación. Aquí hay tanto gentiles como israelitas. Ya no hay iglesia en el tiempo de la tribulación. Si se dan cuenta, la iglesia solamente se menciona una vez. Y se menciona varias veces gentiles y varias veces israelitas. Porque la iglesia no existía antes ni existirá después. Ya estará en gloria con su Señor. Estos son los 4 rediles, con sus 3 respectivas razas o etnias. La muerte de Cristo, tal como la Biblia lo describe, no fue por todos los hombres, solamente fue por los elegidos. Elegidos gentiles, elegidos de los israelitas, elegidos de la iglesia, elegidos de los tiempos. Nomás vea y nótese lo complicado que es esto, lo complejo. Impresionante. Mi hermano, hasta aquí lo voy a dejar, porque ya el tiempo se me está agotando. Pero la próxima semana vamos a hablar acerca de 2 cosas. Posibilidad versus hecho. Posibilidad versus hecho. No es lo mismo. Así que si quieres saber qué significa esto, venga la próxima semana en el mismo canal, con el mismo predicador. Así es. Así que hasta aquí dejamos, hermano, lo hermoso, impresionante que es la muerte de Cristo, sus propósitos, beneficios, por quienes murió. Y hasta el momento estamos entendiendo que solamente murió por un grupo selecto. ¿Y por qué? Porque Dios quiso. ¿Y por qué los escogió? Porque Él quiso. ¿Pero por qué? Porque Él quiso. Pero, porque Él quiso. Punto. Y ya. Finish. Vamos. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu Hijo amado, Señor, que tomó nuestro lugar en la cruz. Gracias, Padre mío, porque por tu pura misericordia nos escogiste, por tu pura gracia nos salvaste, y ahora somos objetos de tu amor precioso y perfecto. Gracias por tu Hijo amado, que si no le hubieras dado cuerpo, ¿quién tomaría nuestro lugar? Que si no le hubieras dado sangre, ¿cómo derramaría esa vida en nuestro lugar y para nosotros y para comprarnos?
Gracias por tu Santo Espíritu que nos sella y nos regenera y que día a día nos dice que somos tuyos. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.